¿Qué sucede cuando la arrogancia se encuentra con el poder silencioso a 30.000 pies de altura? Una mujer sube a un vuelo rumbo a una reunión que dará forma a su industria, solo para descubrir que su asiento de primera clase ha sido ocupado. La persona que lo tomó ve a una joven mujer negra con una sudadera y asume que no pertenece allí. Se burla de ella, la insulta y se niega a moverse, respaldada por un asistente de vuelo que solo quiere que el avión despegue a tiempo. Pero no tiene idea de con quién está lidiando. Esto no es solo una historia sobre un asiento robado, es sobre un imperio de miles de millones de dólares, una identidad secreta y una llamada telefónica silenciosa que detuvo por completo un vuelo internacional. El caos controlado de la Terminal 4 de JFK era una sinfonía que Sarafina Jones conocía bien. El frenético sonido de las maletas con ruedas contra el suelo pulido, los anuncios multilingües resonando desde altavoces invisibles, el zumbido bajo de miles de viajes que se cruzan. Era la banda sonora de su vida. Sin embargo, para cualquier observador casual, ella era solo otro rostro en el río de humanidad que fluía hacia las puertas de embarque. Vestida con una simple sudadera gris carbón de cachemira, pantalones joggers negros a medida y un par de zapatillas discretas pero meticulosamente diseñadas, Sarafina proyectaba un aura de anonimato deliberado. Su cabello estaba estilizado en trenzas de caja intrincadas que caían sobre sus hombros, adornadas con algunos brazaletes dorados sutiles que captaban la luz. No había equipaje ostentoso, ni logotipos de diseñadores gritando por atención, solo una mochila de cuero negro elegante y minimalista colgada de un hombro, que contenía una computadora portátil con los planos de tecnologías destinadas a redefinir el futuro de la aviación. A los 28 años, Sarafina, o Siria para su círculo íntimo, era la fundadora y directora ejecutiva de Ethereum Dynamics, un nombre que se susurraba con una mezcla de asombro y envidia en los círculos exclusivos de la industria aeroespacial y tecnológica. Su compañía, que había construido desde un solo algoritmo que codificó en su dormitorio universitario, ahora era un titán en comunicaciones satelitales y logística predictiva de vuelos. Era multimillonaria varias veces, pero llevaba su éxito como llevaba su ropa, con comodidad, sin necesidad de validación externa. Su viaje de hoy era de Nueva York a Londres, un vuelo rutinario en el vuelo GE710 de Global Skies Airlines. Sin embargo, este viaje no tenía nada de rutinario. En el otro extremo la esperaba un consorcio de inversores europeos, un apretón de manos final en un acuerdo que inyectaría otros 5.000 millones en su última empresa. Un sistema revolucionario para el análisis de datos atmosféricos en tiempo real que prometía hacer que los viajes aéreos fueran exponencialmente más seguros y eficientes. Mientras navegaba por la fila de facturación prioritaria, notó las miradas sutiles que recibía. No eran miradas de reconocimiento, sino de evaluación. Una joven mujer negra en la fila de primera clase, vestida con lo que parecía ropa de estar por casa, a menudo desencadenaba un cálculo silencioso y prejuicioso en las mentes de los demás. Lo había visto miles de veces. El destello de sorpresa, el leve rizo de un labio, la clasificación mental en categorías donde aparentemente no encajaba. Hace mucho que había dejado de permitir que eso la molestara. Su ignorancia era un escudo para ella, permitiéndole moverse por el mundo sin el peso sofocante de la fama. Entregó su pasaporte al agente, quien le dio una sonrisa profesionalmente insípida. «Buenas tardes, señorita Jones. Asiento de ventana 1A. Todo está listo. El salón Starlight está a su derecha, justo después de seguridad. El embarque para su vuelo comenzará en aproximadamente 45 minutos en la puerta B24. Gracias, dijo Siria, su voz tranquila y melodiosa. Pasó por alto el salón. Prefería el anonimato silencioso del área de asientos públicos, donde podía observar el hermoso y desordenado tapiz de la humanidad sin interrupciones. Encontró un asiento cerca de su puerta, sacó una novela de tapa blanda gastada, una obra clásica de ciencia ficción de Octavia Butler, y se sumergió en su mundo, con la sinfonía del aeropuerto desvaneciéndose en un murmullo distante. Era un fantasma, una observadora silenciosa, una mujer de inmenso poder escondida a plena vista.
Era su modo preferido de existencia, pero sabía que a veces el mundo te obligaba a mostrar tus cartas. Cuando finalmente se escuchó la llamada de embarque para el vuelo GS-710 a través de la terminal, Siria cerró su libro, lo guardó en su mochila y se levantó. Tenía un acuerdo de 5.000 millones que cerrar y un océano que cruzar. Caminó hacia la puerta, completamente ajena a que su escudo cuidadosamente construido de anonimato estaba a punto de romperse, no por un rival de negocios o un periodista, sino por el prejuicio casual y arraigado de un pasajero en el asiento 1A. La cabina de primera clase del Boeing 777 era un oasis de grises apagados e iluminación suave, diseñado para calmar los nervios de los viajeros de élite del mundo. El aroma de toallas calientes y un leve toque de champán flotaba en el aire. Sarafina ofreció una pequeña sonrisa al asistente de vuelo que recibía a los pasajeros en la puerta y se dirigió por el corto pasillo hacia la primera fila. El asiento 1A, su asiento, era una cápsula privada con una cama completamente reclinable, un minibar personal y una amplia pantalla de entretenimiento. Más importante aún, era el asiento de ventana que había elegido específicamente meses antes por su privacidad. Pero estaba ocupado. Una mujer que parecía tener poco más de 50 años estaba cómodamente instalada, con su bolso de diseñador colocado en el asiento adyacente, 1B. Tenía el cabello rubio perfectamente peinado, un rostro tensado por procedimientos costosos y estaba vestida con un traje de lino color crema impecable que parecía completamente fuera de lugar para un vuelo de larga distancia. Estaba narrando en voz alta su reciente viaje a los Hamptons a otro pasajero al otro lado del pasillo, su voz cargada de una sensación de superioridad sin esfuerzo. Sarafina hizo una pausa, revisó su pase de abordar nuevamente. 1A. Luego miró a la mujer. Esperó una pausa natural en la conversación, pero no parecía que fuera a llegar. «Disculpe», dijo Siria cortésmente, su voz tranquila pero clara. La mujer, cuyo nombre era Caroline Harrington, detuvo su frase a la mitad y giró la cabeza lentamente, sus ojos escaneando a Siria desde sus zapatillas hasta su sudadera con una mirada de desprecio sin disimulo. Era una mirada fulminante diseñada para hacer sentir pequeño e insignificante a quien la recibiera. ¿Sí? El tono de Caroline era cortante, impaciente. «Creo que está en mi asiento», dijo Siria, mostrando su pase de abordar. «Tengo el 1A». Caroline miró el boleto en la mano de Siria y luego agitó una mano despectiva como si espantara una mosca. «Oh, debe ser un error. Siempre me siento aquí. La aerolínea lo sabe. Solo encuentra otro asiento, querida. Seguro que hay muchos otros». Luego volvió a su conversación, el asunto claramente zanjado en su mente. Siria se mantuvo firme. «No creo que sea un error. Mi pase dice 1A. ¿Podría verificar el suyo, por favor?» Con un suspiro exagerado y teatral, Caroline sacó un boleto de su bolso. Lo miró por una fracción de segundo. «Dice 1B, pero eso es ridículo. Necesito la ventana. La iluminación es mejor para mi test». Además, agregó, bajando la voz a un susurro conspirador que era intencionalmente lo suficientemente alto para que Siria lo oyera, «Creo que estarías más cómoda en otro lugar. Estos asientos son para nuestros clientes más leales». La implicación era densa y sofocante. «No eres una de nosotros. No perteneces aquí». Siria sintió un familiar y cansado apretón en el pecho, pero su expresión permaneció impasible. «El estatus de lealtad no cambia la asignación de un asiento. Reservé este asiento específicamente. Agradecería que se moviera a su asiento asignado». Su tono tranquilo y firme pareció enfurecer a Caroline. El rostro de la mujer se sonrojó de un rojo irregular. «Ahora escucha aquí», dijo. «Soy miembro platino élite diamante con esta aerolínea. He gastado más dinero en vuelos este año de lo que probablemente has ganado en tu vida. No me voy a mover, fin de la historia». La conversación ahora había atraído la atención de un asistente de vuelo, un joven llamado Mark, con una sonrisa de servicio al cliente forzada en el rostro. «¿Hay algún problema aquí, señoras?» Caroline aprovechó inmediatamente la oportunidad, transformándose en una víctima frágil. «Oh, gracias a Dios.
Esta joven mujer me está acosando, insiste en que este es su asiento, pero claramente hubo una confusión y se está volviendo bastante agresiva. Mark miró desde la actuación frenética de Caroline hasta el semblante plácido de Syria. Era joven y claramente intimidado por la exhibición de riqueza y estatus de Caroline. Se volvió hacia Syria. «Señora, déjeme ver su pase de abordar». Syria se lo entregó. Él lo escaneó, luego miró su tableta a bordo. «Sí, está asignada al 1A. Y señora», dijo, volviéndose hacia Caroline, «usted está en el 1B». «Bueno, el sistema está equivocado», espetó Caroline. «Te dije. Siempre me siento aquí. ¿No puedes simplemente moverla? Mira todos los asientos vacíos». Los ojos de Mark recorrieron la cabina. Era cierto, varios otros asientos aún estaban disponibles. Claramente buscaba el camino de menor resistencia, la forma más rápida de desactivar la situación y hacer que el vuelo comenzara. «Señora», dijo a Syria, su voz ahora suplicante, «entiendo que este es su asiento asignado, pero para evitar más interrupciones, ¿estaría dispuesta a tomar el 4A en su lugar? También es un asiento de ventana. Incluso puedo ofrecerle una botella de champán de cortesía por las molestias». Syria miró a Mark, su juventud e inexperiencia evidentes en su intento desesperado por apaciguar al pasajero más ruidoso y beligerante. Entendía su posición, pero también entendía el principio en juego. No se trataba de una ventana. Se trataba del racismo casual y venenoso que permitía a Caroline creer que tenía más derecho a un espacio que la mujer negra que había pagado por él. Ceder validaría esa creencia. «No», dijo Syria, su voz bajando a un tono más resuelto, «no me voy a mover. Reservé el asiento 1A, tengo un pase de abordar para el asiento 1A y voy a sentarme en el asiento 1A. Por favor, pida a esta mujer que se mueva a su asiento asignado». La finalidad en su tono era inconfundible. La sonrisa de Mark vaciló. El rostro de Caroline Harrington se contorsionó en una máscara de pura furia. Las líneas de batalla estaban trazadas. La tensión en la cabina de primera clase se volvió densa. Otros pasajeros, ahora acomodados en sus asientos, observaban el drama desarrollarse con una mezcla de curiosidad e incomodidad. Mark, el asistente de vuelo, parecía completamente fuera de su elemento. Estaba atrapado entre un objeto inamovible y una fuerza imparable de privilegio. «Señora, por favor», intentó de nuevo con Caroline, su voz temblando ligeramente. «Necesitamos que todos se sienten para que podamos partir a tiempo. Su asiento está justo aquí». Señaló el 1B, el asiento del pasillo justo al lado de donde ella estaba sentada. Caroline resopló, cruzando los brazos desafiantemente. «No me voy a mover y no voy a permitir que me hablen así. Es completamente ridículo. Esto es un simple problema de servicio al cliente». «El cliente, el verdadero cliente», dijo, mirando fijamente a Syria, «siempre tiene la razón». El insulto, cargado de prejuicios raciales y de clase, flotó en el aire. Syria no se inmutó. Simplemente sostuvo la mirada de Caroline con una expresión tranquila e indescifrable. Su quietud parecía enfurecer aún más a la otra mujer. «¿Cuál es tu problema?». La voz de Caroline se alzó, volviéndose estridente. «¿No puedes entender? Algunas personas tienen estatus, algunas personas le importan a esta aerolínea y otras simplemente tienen suerte con un cupón de mejora mal colocado. Toma el champán y sigue adelante». «No se trata de una mejora», afirmó Syria con calma. «Se trata de mi boleto para mi asiento, y tu comportamiento se está volviendo disruptivo». «¿Disruptivo?», chilló Caroline, su voz resonando por la cabina silenciosa. «Te mostraré disruptivo. Voy a hacer que pierdas tu trabajo», gruñó a Mark. «Y voy a presentar una queja contra esta persona por acoso». Mark palideció. Visiones de audiencias disciplinarias y supervisores enojados danzando en su cabeza. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación. «Señora, voy a tener que pedirle que baje la voz». «No lo haré. No hasta que la quiten». Una asistente de vuelo senior, una mujer llamada Linda con años de experiencia grabados alrededor de sus ojos, llegó desde la cocina, atraída por el alboroto. Evaluó la escena en un solo vistazo rápido.
La expresión de pánico de Mark, la postura beligerante de Caroline y la calma casi sobrenatural de Syria. «Mark, ¿qué está pasando?», preguntó Linda, su voz un zumbido tranquilo y sin sentido. «Hay una discrepancia de asientos», tartamudeó Mark. «Esta pasajera está en el 1A, pero su boleto es para el 1B. La pasajera del 1A no aceptará otro asiento». Linda volvió su mirada profesional y sin sonrisa hacia Caroline. «Señora, necesito que se mueva a su asiento asignado inmediatamente. Estamos en un horario ajustado y usted está retrasando la salida de esta aeronave». Caroline pareció darse cuenta de que Linda no se intimidaba tan fácilmente como Mark. Cambió de táctica. «Esto es indignante. Soy la víctima aquí. He sido amenazada y agredida verbalmente. Quiero hablar con el capitán ahora». Los ojos de Linda se entrecerraron. Involucrar al capitán era una escalada significativa. Convertía un problema de servicio al cliente en un posible problema de seguridad del vuelo. Pero Caroline lo había exigido y el protocolo de la aerolínea era claro. «Muy bien», dijo Linda, su voz fría como el hielo. «Por favor, espere aquí». Habló por su auricular, sus palabras precisas y cortantes. «Capitán Rosto, tenemos una disputa de pasajeros en primera clase que requiere su atención. Una negativa a cumplir con las instrucciones de la tripulación». La frase específica, negativa a cumplir, era un código serio, cambiaba todo. Un silencio cayó sobre la cabina, incluso Caroline pareció captar momentáneamente que podría haber ido demasiado lejos. Unos minutos después, una figura emergió de la cabina de mando. La capitán Ava Rosto era una mujer alta e imponente en sus últimos 40 años, con ojos agudos e inteligentes, y mechones plateados en su cabello oscuro recogido hacia atrás. Exudaba un aura de autoridad absoluta e inquebrantable. No era solo una piloto, era la maestra de esta nave, y su expresión dejaba claro que no tenía tiempo para trivialidades. Su mirada recorrió a las 3 personas de pie en el pasillo, evaluando, analizando. Caroline inmediatamente lanzó su actuación. «Capitán, gracias a Dios que está aquí», comenzó, su voz goteando una angustia fabricada. «Su personal está permitiendo que esta mujer me acose. He sido una cliente leal durante 20 años y me están tratando como a una criminal común, todo por un simple error de boleto». La capitán Rosto escuchó sin interrupciones, sus ojos fijos en Caroline. Luego volvió su mirada hacia Syria. No vio agresión ni ira. Vio a una joven mujer de pie con una dignidad silenciosa, su mochila sostenida con soltura en una mano, esperando pacientemente a ser escuchada. «¿Y usted, señora?», preguntó la capitán, su voz un barítono calmado y profundo. «¿Cuál es su versión de esto?». Syria sostuvo la mirada de la capitán directamente. «Mi versión es muy simple, capitán», dijo, su voz firme. «Mi pase de abordar es para el asiento 1A. Ese es el asiento 1A. Me gustaría sentarme en mi asiento para que este vuelo pueda partir». No había drama, ni exageración, solo la verdad simple e inatacable. El contraste marcado entre las teatralidades histéricas de Caroline y la confianza tranquila de Syria no pasó desapercibido para la capitán veterana. Ava Rosto había lidiado con cientos de pasajeros disruptivos en su carrera. Sabía distinguir una queja genuina de una fabricada y comenzaba a sospechar que esto era mucho más que una simple disputa por un asiento. La capitán Rosto sostuvo la mirada de Sarafina por un largo momento, viendo un nivel de compostura que era raro en estas situaciones. Luego volvió su mirada hacia Caroline Harrington, cuyo rostro era una máscara de indignada expectativa, segura de que la capitán estaría de su lado. «Señora», dijo la capitán Rosto a Caroline, su voz sin dejar espacio para discusiones. «Tengo aquí la información de su pase de abordar. Está asignada al asiento 1B. Esta pasajera», señaló a Syria, «está asignada al 1A. No es un error de boleto, es la asignación correcta. Por favor, muévase a su asiento ahora». La mandíbula de Caroline se abrió. Había esperado deferencia, una disculpa inmediata y la rápida remoción de Syria. El comando autoritario y directo de la capitán la tomó completamente desprevenida. Pero mi estatus», tartamudeó.
Soy platino élite. ¿Eso no significa nada? Significa que es una viajera frecuente, por lo cual la aerolínea está agradecida, respondió la capitán, su tono tan cortante como el aire invernal sobre Siberia. No le otorga el derecho al asiento asignado de otro pasajero, ni a desobedecer las instrucciones de mi tripulación de vuelo. Esta es mi solicitud final. Muévase al asiento 1B o haremos que sea desalojada. La palabra desalojada quedó suspendida en el aire como una guillotina. La humillación pública, la interrupción de sus planes. La amenaza era real e inmediata. Por primera vez, un destello de genuino miedo apareció en los ojos de Caroline. Lanzó una mirada de puro veneno a Siria, como si todo esto fuera su culpa. Refunfuñando por lo bajo, Caroline comenzó a moverse, tomando su bolso del asiento 1B y desplazándose torpemente al asiento del pasillo. Hizo un gran espectáculo de su descontento, suspirando pesadamente y murmurando sobre un servicio abismal y discriminación inversa. Siria simplemente pasó junto a ella y se acomodó en el asiento 1A, colocando su mochila debajo del asiento frente a ella. Miró por la ventana, su postura relajada, como si toda la confrontación hubiera sido una molestia menor, como una mosca zumbando cerca de su oído. La capitán dio un asentimiento brusco. «Gracias por su cooperación», dijo a la ahora furiosa Caroline. Luego se volvió hacia Siria. «Mis disculpas por la molestia, señorita Jones. Estaremos en camino pronto». Cuando la capitán se giró para irse, Siria habló, su voz aún tranquila pero con una nueva nota de autoridad que hizo que la capitán Rosto se detuviera. «Capitán Rosto», dijo Siria, «aprecio que haya resuelto esto, pero me gustaría señalar para el registro que su asistente de vuelo, Mark, intentó apaciguar a la señora Harrington pidiéndome que me moviera a pesar de mi boleto válido. Me ofreció champán como compensación por ceder mi asiento a una mujer que me estaba perfilando racialmente». La capitán se giró lentamente, su expresión endureciéndose. Era una acusación seria. Siria continuó. «Sé que Global Skies Airlines tiene una política de tolerancia cero hacia la discriminación, como se detalla en su manual de conducta para empleados. Sección 7, subsección B. También sé que las tripulaciones de vuelo están entrenadas para desescalar haciendo cumplir las reglas, no pidiéndole a la parte agraviada que ceda, especialmente cuando la agresión es tan claramente unilateral». La capitán Rosto la miró fijamente. ¿Cómo sabía esta pasajera la sección específica de su manual de conducta interno? Eso no era información pública. Era parte del entrenamiento intensivo que todos los empleados, especialmente los pilotos y la tripulación de cabina, recibían. «Parece muy familiarizada con nuestras políticas, señorita Jones», dijo la capitán, su tono pasando de cortesía profesional a una sospecha intrigada. Siria ofreció una pequeña sonrisa enigmática. «Soy una accionista. Creo que es importante saber cómo se gestionan los activos de uno». La palabra accionista era ambigua. Podría significar que tenía algunas acciones. Podría significar que era parte de un programa de viajes corporativos. Pero la forma en que lo dijo, con tal confianza silenciosa e inquebrantable, sugería algo mucho más significativo. Antes de que la capitán Rosto pudiera indagar más, Caroline Harrington, incapaz de dejar las cosas en paz, decidió lanzar un último ataque. «Accionista», se burló desde el asiento 1B, lo suficientemente alto para que toda la cabina lo oyera. «Por favor, probablemente recibiste una opción de acciones de algún programa de acción afirmativa que te dio tu trabajo. No perteneces aquí, y lo sabes». La fealdad del comentario fue impresionante, quitó el aire restante de la cabina. Los asistentes de vuelo se congelaron, el rostro de la capitán Rosto se convirtió en una nube de tormenta. Siria, sin embargo, no reaccionó, no miró a Caroline, no alzó la voz. Simplemente metió la mano en su mochila, sacó su elegante teléfono inteligente negro y desbloqueó la pantalla. Su pulgar se detuvo sobre un solo contacto guardado en sus favoritos. Levantó la vista hacia la capitán Rosto, sus ojos tranquilos pero con un destello de acero. «Capitán», dijo, su voz perfectamente nivelada. «Me temo que el comportamiento de esta pasajera ha escalado ahora de una disputa por un asiento a un nivel de acoso que no estoy dispuesta a tolerar en uno de mis transportistas. Necesito hacer una llamada».
Uno de mis transportistas. La frase golpeó con la fuerza de un impacto físico. La capitán Rosto sintió una repentina y escalofriante comprensión de que estaba en presencia de alguien mucho más importante de lo que podría haber imaginado. Observó, sin palabras, mientras Sarafina Jones presionaba el botón de llamada. La llamada se conectó en el primer timbre. Sarafina ni siquiera puso el teléfono en su oído. Lo puso en altavoz, el volumen justo lo suficientemente alto para que los más cercanos, la capitán Rosto, Linda y un Mark visiblemente mortificado, pudieran escuchar claramente. Una voz masculina, cálida e instantáneamente reconocible para cualquiera en la industria de la aviación, sonó por el altavoz. «Syria, ¿está todo bien? Pensé que ya estarías en el aire». Era Sir Richard Sterling, el célebre fundador y director ejecutivo de todo el grupo de aerolíneas Global Skies. «Richard, disculpas por llamarte directamente», dijo Syria, su tono tan casual como si estuviera llamando a un amigo para confirmar planes de cena. «Tenemos un ligero retraso en el GS-110 desde JFK». En el asiento 1B, la mueca de Caroline Harrington comenzó a desvanecerse, una chispa de confusión atravesando su ira autoproclamada. Reconocía el nombre, por supuesto, pero el contexto no tenía sentido. Tenía que ser un truco. ¿Un retraso? ¿Cuál es el problema? ¿Algo mecánico? La voz de Sir Richard era aguda con preocupación. «No, no es mecánico», respondió Syria suavemente. «Tenemos una pasajera en el asiento 1B, una Caroline Harrington. Es miembro platino élite». Los ojos de la capitán se abrieron. Syria sabía el nombre de la pasajera sin que se lo dijeran. Debía tener acceso al manifiesto de vuelo. Syria continuó. «Ha sido verbalmente abusiva, se negó a cumplir con las instrucciones iniciales de la tripulación y ha hecho una serie de comentarios con carga racial. Está creando un ambiente hostil e inseguro en la cabina antes de que hayamos siquiera salido de la puerta. La capitán Rosto está aquí conmigo ahora». Ella manejó la situación del asiento profesionalmente, pero el acoso de la pasajera ha continuado. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro cargado de frustración. «Syria, lo siento mucho. Esto es completamente inaceptable. Pásame a la capitán». Syria le tendió el teléfono a la capitán Rosto, quien lo tomó como si fuera una granada activa. «Capitán Rosto, hablando, Sir Richard». «Ava». La voz de Sir Richard ahora era dura como el hierro. «Tienes mi autoridad total. La señora Harrington debe ser retirada de la aeronave inmediatamente. Su estatus de platino élite debe ser revocado, con efecto inmediato, y debe ser colocada en la lista permanente de no volar para todos los transportistas de Global Skies y nuestras aerolíneas asociadas. ¿Entendido?» «Sí, señor, entendido», respondió la capitán Rosto, su mente tambaleándose. «La seguridad y la dignidad de nuestros pasajeros, y especialmente de nuestros socios, no es negociable», continuó Sir Richard, su voz resonando desde el pequeño altavoz. «Ethereum Dynamics es nuestro socio estratégico más importante. La señorita Jones no es solo una pasajera. Es, para todos los efectos, nuestra jefa cuando se trata de la tecnología que mantiene nuestros aviones en el aire. El hecho de que haya sido sometida a esto en uno de nuestros vuelos es un fallo profundo y se tratará como tal. Por favor, ofrécele mis más profundas y sinceras disculpas. Y Ava, detén el vuelo». «¿Señor?», preguntó la capitán, atónita. «¿Detener el vuelo?» «Sí. No solo saques a la pasajera, detén todo el vuelo. Quiero una revisión completa de seguridad y cumplimiento. Quiero que cada miembro de esa tripulación de cabina sea entrevistado antes del despegue. Quiero que se envíe un mensaje tan claro que nunca se olvide. Este comportamiento no será tolerado en Global Skies. Nunca. La interrupción del horario es un pequeño precio a pagar. ¿Entendido?» «Sí, Sir Richard. Lo entiendo completamente». «Bien, manténme informado». La línea se cortó. La capitán Rosto devolvió el teléfono a Syria, su mano temblando ligeramente. Miró a esta joven mujer con sudadera, una mujer que había confundido con solo otra pasajera, y finalmente la vio por quien era: poder verdadero, silencioso y transformador del mundo.
Caroline Harrington, en el asiento 1B, estaba pálida. El color había desaparecido de su rostro, dejando tras de sí una máscara aterrorizada y cenicienta. Las palabras del altavoz finalmente habían penetrado su grueso cráneo de privilegio. Ethereum Dynamics, socio estratégico, nuestra jefa. Comenzaba a entender el error catastrófico que había cometido. Siria guardó su teléfono en su mochila, su expresión sin cambios. No había sonreído en triunfo, no había presumido. Simplemente había expuesto los hechos y permitió que las consecuencias se desarrollaran como debían. La capitán Rosto se volvió hacia Linda, su asistente de vuelo senior. Linda, contacta con las operaciones de la puerta. Infórmales que estamos deteniendo el vuelo en espera de una revisión de seguridad. Nadie sube ni baja hasta que yo lo diga. Linda asintió, sus ojos abiertos por la conmoción, y se apresuró hacia la cocina. La capitán luego se giró para enfrentar la cabina de primera clase. Su voz resonó con una autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Damas y caballeros, habla su capitán. ¿Puedo tener su atención, por favor?» Todos los ojos estaban en ella. Debido a un grave problema de seguridad y cumplimiento en la cabina delantera, esta aeronave está ahora detenida. Por favor, permanezcan en sus asientos. El puente de embarque será reconectado y la seguridad del aeropuerto abordará en breve. Les proporcionaremos más información tan pronto como esté disponible. Una ola de confusión y murmullos de pánico recorrió todo el avión, desde primera clase hasta la última fila de economía. Que un vuelo fuera detenido después del embarque era un evento raro y serio. Estaban atrapados y nadie sabía por qué. Nadie, excepto Caroline Harrington, que permanecía congelada en su asiento, finalmente consciente de manera aterradora de que su mundo estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. El anuncio de la capitán actuó como un interruptor, cambiando instantáneamente la atmósfera en el avión de una anticipación previa al vuelo a una incertidumbre tensa. El murmullo bajo de los pasajeros cesó, reemplazado por susurros ansiosos. Los teléfonos fueron sacados inmediatamente mientras la gente intentaba enviar mensajes a sus seres queridos sobre el retraso inesperado. En la cabina de economía, la frustración estaba creciendo. La fuente del problema era un misterio, alguna amenaza invisible en la burbuja privilegiada de primera clase. En la parte delantera, la realidad era mucho más personal y aguda. El puente de embarque, que había sido retirado en preparación para la salida, se reconectó a la aeronave con un golpe sólido y definitivo. El sonido selló su destino. No iban a ninguna parte. La capitán Rosto permanecía como una estatua al frente de la cabina, su presencia un mensaje claro de que la situación estaba bajo su control total. Indicó a Mark, el joven asistente de vuelo, que se quedara junto a la puerta de la cabina, su rostro una mezcla de miedo y asombro. Seguía lanzando miradas furtivas a Sarafina, quien ahora estaba revisando tranquilamente correos electrónicos en su teléfono, como si detener un vuelo transatlántico fuera una parte perfectamente normal de su día. Caroline Harrington, sin embargo, estaba visiblemente desmoronándose. La bravura y la arrogancia se habían evaporado, reemplazadas por una energía desesperada y de pánico. Comenzó a juguetear con el broche de su bolso, sus ojos saltando entre la capitán impasible y la puerta de la cabina, como si calculara una ruta de escape. «Esto es ridículo», murmuró, intentando recuperar algo de su indignación anterior, pero su voz era débil y temblorosa. «No pueden hacer esto. Tengo un vuelo de conexión, una reunión muy importante». La capitán Rosto giró la cabeza lentamente, fijando a Caroline con una mirada gélida. Debería haber considerado su reunión importante antes de elegir acosar a una compañera pasajera y desobedecer a la tripulación de vuelo. Sus planes de viaje ya no son de nuestra incumbencia. La puerta de la cabina se abrió y dos oficiales de la autoridad portuaria y un gerente de operaciones terrestres de Global Skies, de aspecto severo, subieron a bordo. La vista de los uniformes silenció instantáneamente los susurros restantes. Esto ya no era solo un asunto de la aerolínea. El gerente de operaciones, un hombre llamado David Chen, caminó directamente hacia la capitán Rosto y habló en voz baja, pero la tensión era tan densa que fragmentos de su conversación se escucharon.
Instrucciones completas de la oficina de Sir Richard. La lista de no volar ha sido actualizada. El equipaje está siendo retirado del compartimiento. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de Caroline. Comenzó a respirar pesadamente, su pecho subiendo y bajando en respiraciones rápidas y superficiales. Miró a los otros pasajeros de primera clase, que ahora la observaban con abierta hostilidad. Había pasado de ser una compañera de la élite a una paria, la única razón por la que todos estaban atrapados en la pista. Los dos oficiales de policía, guiados por un sutil asentimiento de la capitán, caminaron por el pasillo y se detuvieron justo al lado del asiento 1B. «Señora», dijo el oficial más alto, su voz cortés pero firme, «vamos a tener que pedirle que reúna sus pertenencias personales y venga con nosotros». Caroline lo miró, sus ojos abiertos con incredulidad. «¿Ustedes no pueden estar hablando en serio? ¿Me están echando del avión?» «Así es, señora», confirmó el oficial. «Por favor, no hagamos esto más difícil de lo necesario». Esta fue la humillación pública final, el momento del ajuste de cuentas. La compostura de Caroline se rompió por completo. «No, no lo haré. No he hecho nada malo. Es ella», gritó, señalando con un dedo tembloroso a Siria. «Ella es la que causó todo este problema. Me tendió una trampa». Siria ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Su completo y absoluto desinterés fue, a su manera, la respuesta más devastadora posible. Comunicaba más claramente que cualquier palabra que Caroline Harrington estaba por debajo de su atención, una molestia trivial que ahora había sido manejada. Los oficiales intercambiaron una mirada cansada. Habían visto esto cientos de veces, el pasajero con privilegios que no podía creer que las reglas se aplicaran a ellos. «Señora, puede salir de este avión por su cuenta o podemos escoltarla», dijo el segundo oficial, su mano moviéndose sutilmente hacia su cinturón. «La elección es suya». Frente a la realidad innegable de su situación, Caroline pareció desinflarse. La lucha se desvaneció de ella, reemplazada por una derrota patética y lloriqueante. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, arruinando su costoso maquillaje. Sollozando, recogió torpemente su bolso y su copia de una revista brillante. Mientras los oficiales la conducían por el pasillo, tuvo que soportar la caminata de la vergüenza. Cada pasajero que pasaba la miraba, sus rostros una mezcla de desprecio, ira y lástima. La mujer con el traje de lino color crema, que había abordado el avión con tanta confianza altiva, ahora era un desastre lloroso y desaliñado, siendo escoltada fuera del avión por la policía. El karma fue rápido, brutal y exquisitamente público. Cuando llegaron a la puerta, lanzó una última mirada suplicante hacia atrás, como si esperara un indulto de última hora. Pero no lo hubo. Fue conducida al puente de embarque, y la puerta de la cabina se cerró firmemente detrás de ella. El aterrizaje había cumplido su propósito. Se había enviado un mensaje. La salida de Caroline Harrington no fue el final del asunto, sino simplemente el final del primer acto. Una vez en el puente de embarque, la realidad de su situación comenzó a calar con una claridad devastadora. No solo la estaban enviando de regreso a la terminal para volver a reservar, la estaban tratando como a una criminal. Los dos oficiales de la autoridad portuaria la escoltaron no al salón de salidas, sino a una pequeña oficina de seguridad estéril escondida en las entrañas de la terminal. David Chen, el gerente de Global Skies, los siguió, sosteniendo una tableta. «Señora Harrington», comenzó, su voz desprovista de cualquier simpatía. «A partir de las 15:30, hora del este, su membresía platino élite de Global Skies ha sido revocada permanentemente. Además, ha sido colocada en la lista interna de no volar para nuestra aerolínea y las 32 aerolíneas asociadas de Star Alliance. Todas las reservas existentes que tenga serán canceladas. Se procesará un reembolso por la parte no utilizada de este boleto, menos una penalización significativa por causar un retraso en el vuelo e interferir con los deberes de la tripulación de vuelo». Cada oración era un golpe de martillo. «No, no pueden», tartamudeó. «Vuelo con ustedes cada mes. Mi negocio». «Su negocio tendrá que encontrar otro transportista», dijo Chen sin rodeos. No había terminado.
La autoridad portuaria también la está citando por conducta desordenada, y debido a que sus acciones llevaron a la detención del vuelo y requirieron una revisión completa de seguridad, Global Skies buscará una compensación financiera por todos los costos asociados. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto con usted. Caroline lo miró, atónita. Esto iba mucho más allá de ser expulsada de un vuelo. Era un ataque a su estilo de vida, su reputación, su mundo entero. Las consecuencias financieras y sociales eran catastróficas. Mientras tanto, de vuelta en el avión, el segundo giro de la historia se desarrollaba silenciosamente. La capitán Rosto, habiendo confirmado la remoción de Caroline, regresó al asiento 1A. Señorita Jones, dijo, su voz ahora llena de un profundo respeto deferente. En nombre de toda la tripulación y de Global Skies, quiero ofrecerle nuestras más profundas disculpas. Siria finalmente levantó la vista de su teléfono y le dio a la capitán una pequeña sonrisa tranquilizadora. No fue su culpa, capitán. Usted manejó la situación correctamente una vez que fue plenamente consciente de la situación. El fallo estuvo en la respuesta inicial. Miró significativamente a Mark, que estaba cerca, con aspecto de querer que el suelo lo tragara entero. Será reentrenado, aseguró la capitán Rosto, junto con el resto de esta tripulación. Sir Richard fue muy claro, este es un momento de aprendizaje para toda la aerolínea. Bien, dijo Siria. Luego se inclinó ligeramente, bajando la voz. Ahora, capitán, necesito pedirle un favor. La razón por la que insistí tanto en este asiento en particular, y por la que la salida puntual de este vuelo fue tan crítica, no es solo por comodidad. Señaló hacia el pequeño domo satelital, casi imperceptible, en el techo de la cabina de primera clase. Esta aeronave es una de las pocas en su flota equipada con el enlace seguro a Therion 7. Tengo una reunión programada para comenzar en 1 hora con la Agencia de Seguridad Aérea Europea y un consorcio de inversores. Es la presentación final para el proyecto Nightfall. La respiración de la capitán Rosto se entrecortó. El proyecto Nightfall era el nombre en clave para el sistema predictivo de clima y control de tráfico aéreo de próxima generación que Ethereum Dynamics estaba desarrollando. Era el acuerdo de 100.000 millones. Era la tecnología en la que Sir Richard Sterling estaba apostando para darle a Global Skies una ventaja competitiva durante los próximos 20 años. Siria continuó. La demostración requiere una conexión estable de alto ancho de banda que solo puede establecerse una vez que estemos a altitud de crucero. Cualquier retraso significativo adicional podría poner en peligro todo el acuerdo, no solo para mí, sino para Global Skies, que son el socio principal de lanzamiento. El peso total de la situación finalmente cayó sobre la capitán. Caroline Harrington no solo había insultado a una VIP, sino que había puesto en peligro activamente una asociación corporativa multimillonaria que era fundamental para el futuro de la aerolínea. La detención, que había parecido una acción disciplinaria dramática pero necesaria, ahora se sentía como una herida autoinfligida. Entiendo, dijo la capitán Rosto, su mente acelerada. Señorita Jones, ¿qué necesita? Necesito que este avión esté en el aire, dijo Siria simplemente, lo más rápido posible, humana y legalmente. La capitana sintió una nueva sensación de urgencia energizándola. Considere lo hecho. Se giró sobre sus talones y se dirigió hacia la cabina de mando. Se puso en la radio con el control de tráfico aéreo, su voz ahora aguda y autoritaria. Torre JACASFK, aquí Global Skies 710. La situación de seguridad ha sido resuelta. Solicitamos prioridad inmediata para el retroceso y el despegue. Estoy declarando este vuelo crítico en tiempo debido a un asunto de extrema urgencia corporativa. Crítico en tiempo era una designación raramente usada, reservada para vuelos que transportan carga vital o enfrentan plazos operativos inminentes. Los llevaría al frente de la larga fila de aviones, esperando para despegar desde uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Las ruedas ahora estaban en movimiento, no solo para poner el vuelo de nuevo en horario, sino para acelerarlo más allá de todos los procedimientos normales.
El karma había llegado para Caroline Harrington en forma de una prohibición de por vida y una batalla legal. Pero para Sarafina Jones, las verdaderas consecuencias apenas comenzaban mientras corría contra el reloj para salvar el mismo acuerdo que la había puesto en ese avión en primer lugar. Mientras la capitán Rosto orquestaba su salida prioritaria con la urgencia de una operación militar, Sarafina Jones ya había pasado a un estado diferente de ser. La pasajera silenciosa se había ido, reemplazada por la formidable directora ejecutiva. Su cápsula en el asiento 1A se convirtió en el nexo de una negociación multimillonaria, un santuario de enfoque intenso en medio del zumbido sutil de la aeronave. Desabrochó su computadora portátil, cuya superficie negra mate absorbía la luz de la cabina, y la conectó al puerto interno de la aeronave. La pantalla principal frente a ella, usualmente reservada para éxitos de taquilla de Hollywood, se dividió en un cuadrante de flujos de datos encriptados, transmisiones satelitales en vivo y gráficos meteorológicos complejos que giraban con sistemas de presión atmosférica codificados por colores. Una interfaz de usuario personalizada, el panel de control propietario de Ethereum Dynamics, floreció en la pantalla. Era una sinfonía de información que solo ella podía dirigir. Linda, la asistente de vuelo senior, se acercó con la reverencia que uno podría reservar para la realeza. En sus manos había una bandeja de plata con una botella fría de agua Voss y un vaso de cristal. «Señorita Jones», dijo, su voz casi un susurro. «Su agua. ¿Hay algo más que podamos proporcionarle antes de que comience?» «Esto es perfecto, Linda. Gracias», respondió Siria, sus ojos fijos en los puntos de datos fluctuantes en su pantalla. «Solo una cosa más. ¿Podría asegurarse de que no haya absolutamente ninguna interrupción en esta sección de la cabina? Sin servicio de comidas, sin anuncios de duty free, nada hasta que dé el visto bueno. Mi equipo me está conectando con la Agencia de Seguridad Aérea Europea y la conexión debe ser impecable». «Considere esta cápsula una cabina estéril, señorita Jones», prometió Linda, su profesionalismo ahora amplificado por un profundo sentido de respeto. Se alejó, volviéndose hacia el resto de la tripulación para transmitir las órdenes. El joven Mark, que había estado rondando inútilmente cerca de la cocina, observó la transformación con ojos amplios y aterrorizados. La mujer a la que había intentado apaciguar con una copa de champán gratis estaba comandando el ambiente de la cabina con más autoridad que la capitán. Sintió un escalofrío de temor al comprender plenamente la magnitud de su error anterior. No solo había fallado en el servicio al cliente, había fallado en reconocer a la persona más importante que jamás había puesto un pie en su aeronave. En 15 minutos, una eternidad para Siria, pero un parpadeo en el mundo del control terrestre de JFK, los potentes motores del 777 se encendieron con un rugido autoritario. Pasaron por alto una larga fila de otros aviones, su estatus de prioridad despejando un camino por la pista de rodaje. Siria sintió la familiar presión suave mientras el avión aceleraba por la pista y se elevaba con gracia hacia el cielo oscurecido. La extensa y brillante cuadrícula de Nueva York se desvanecía debajo de ellos. Un testimonio silencioso del mundo que dejaba atrás por el mundo estéril y basado en datos de su reunión. En el momento en que la señal de abrocharse el cinturón se apagó a 10.000 pies, Siria inició el enlace seguro. Una luz verde en su consola parpadeó, confirmando que el satélite Aetherion 7 se había conectado a su aeronave. En su pantalla, una docena de ventanas de video se materializaron, pobladas por los rostros serios y expectantes de los miembros del consorcio. «Señorita Jones», comenzó un hombre con un corte de pelo severo y el aire inconfundible de un regulador de alto rango. Era el director Dubois de la EASA. «Está cortando el tiempo muy justo. Estábamos empezando a pensar que tenía un problema técnico». «Disculpas por el ligero retraso, director Dubois», dijo Siria, su voz un modelo de calma profesional y nítida. El caos en tierra ahora estaba a 1.000.000 de millas de distancia, una anécdota trivial que nunca contaría. «Tuvimos un pequeño problema de protocolo terrestre que resolver, pero estamos en el aire y completamente operativos. Ahora, bienvenidos todos a la demostración final del proyecto Nightfall».
Durante los siguientes 90 minutos, Siria fue una maestra de datos y visión. No solo estaba presentando, estaba actuando. Como pueden ver, narró, su cursor resaltando una masa giratoria de aire sobre el Atlántico Norte. Los sistemas de aviónica convencionales muestran una probabilidad moderada de turbulencia en este sector en aproximadamente 40 minutos. Nuestro sistema, Nightfall, está cruzando datos atmosféricos de 3 capas satelitales diferentes y prediciendo una probabilidad del 98% de un evento de cizalladura severa en exactamente 32 minutos. Un banquero escéptico de Frankfurt, un hombre llamado Klaus Richter, intervino. Una predicción es una cosa, señorita Jones. ¿Cómo podemos estar seguros de su precisión? Una excelente pregunta, Herr Richter, respondió Siria sin perder el ritmo. Podemos estar seguros porque el sistema no solo predice, sino que aprende. Por favor, observen. Introdujo un comando y se abrió una nueva ventana de simulación. Ahora estoy ejecutando nuestra trayectoria de vuelo actual a través del algoritmo de enrutamiento de Nightfall. Ha trazado un nuevo curso, una desviación de solo 3 al norte, que no solo evitará completamente el evento de cizalladura, sino que, como pueden ver en la proyección de consumo de combustible en vivo, también ahorrará a esta aeronave aproximadamente 400 kilos de combustible. No solo estamos haciendo el vuelo más seguro, lo estamos haciendo más eficiente y rentable. Continuó, demostrando las capacidades de respaldo del sistema al simular una falla catastrófica del sensor. El consorcio observó, hipnotizado, cómo la IA compensaba instantáneamente sus algoritmos predictivos, llenando los vacíos de datos para mantener una trayectoria de vuelo perfectamente estable. Era una maravilla tecnológica, y ella era su maestra. Mientras se preparaba para concluir, Richter planteó una última pregunta crucial. La tecnología es impresionante, señorita Jones, nadie lo niega, pero la inversión de 5.000 millones es para un despliegue global. ¿Qué garantías tenemos de que Ethereum Dynamics puede manejar un proyecto de esta escala? Es, perdóneme por ser directo, una compañía muy joven. Siria sostuvo su mirada a través de la cámara, su expresión inquebrantable. Somos una compañía joven, Herr Richter. Pero fuimos fundados en principios de escalabilidad y resiliencia, los mismos principios que acabo de demostrar en nuestro software. En cuanto a las garantías, nuestro socio de lanzamiento, Global Skies Airlines, ya se ha comprometido a adaptar toda su flota de largo alcance de 150 aeronaves a su propio costo, basado en el éxito de esta demostración. Su director ejecutivo, Sir Richard Sterling, está en espera para confirmar ese compromiso. Esa es la confianza que nuestros socios tienen en nosotros. Confío en que el consorcio encontrará esa garantía suficiente. Fue el movimiento final e inapelable. Un jaque mate. Los miembros del consorcio intercambiaron miradas. El director Dubois asintió lentamente, una rara sonrisa tocando sus labios. Señorita Jones, esto es revolucionario. La EASA está preparada para otorgar una certificación provisional para pruebas en toda la flota. Richter se inclinó hacia adelante, su escepticismo reemplazado por un interés agudo. Nuestro sindicato está dentro, los 5.000 millones están aprobados, los contratos se redactarán para mañana por la mañana, hora de Londres. Una sensación de victoria tranquila y profunda invadió a Siria. Había superado la tormenta, tanto la de la cabina como la del Atlántico. Gracias a todos, dijo, una sonrisa genuina y radiante finalmente apareciendo. Bienvenidos al futuro de cielos más seguros. Después de que terminó la llamada, apoyó la cabeza hacia atrás y permitió que la inmensa tensión se drenara de su cuerpo. Lo había logrado. Poco después, la capitán Rosto salió de la cabina de mando y caminó hacia su asiento. Acabo de recibir un mensaje de texto del teléfono personal de Sir Richard, dijo en voz baja. La palabra era magnífico. Envía sus más sinceras felicitaciones y sus renovadas y más profundas disculpas por lo que soportaste. Por favor, agradécele por mí, dijo Siria, su voz suave por el cansancio. Y gracias a ti, capitán. Tu decisión fue el pivote sobre el que giró todo este acuerdo.
Es mi trabajo administrar mi aeronave y proteger a mis pasajeros. Solo lamento no haber reconocido la verdadera naturaleza de la situación antes. La capitán dudó por un momento. Si me permito ser tan audaz, ¿por qué lo haces? Viajar de esta manera, podrías tener un jet privado, un equipo de seguridad completo, podrías evitar a personas como Caroline Harrington por completo. Siria giró para mirar por la ventana hacia la vasta oscuridad salpicada de estrellas. Mi padre era mecánico de una aerolínea, dijo, su voz volviéndose más personal, más reflexiva. Amaba los aviones. Me enseñó que cada parte de la máquina importa, desde el motor hasta el remache más pequeño. También me enseñó que las personas que vuelan en ellos importan, ya sea que estén en la parte delantera o trasera. Cuando vuelo comercial, veo la máquina y a las personas de cerca. Tengo una visión sin filtro de cómo está funcionando mi propia tecnología, cómo está actuando la tripulación, cómo se sienten los pasajeros. Me mantiene con los pies en la tierra. Se volvió hacia la capitán. Lo que pasó hoy fue feo, pero también fue información. Me mostró un fallo en el sistema. Un joven asistente de vuelo, intimidado por una muestra de riqueza y privilegio, casi tomó una decisión que podría haberle costado a esta aerolínea miles de millones. Ese es un problema de entrenamiento, un problema de cultura, y es mi problema ayudarlo a resolver como socia. Así que, en cierto modo, la señora Harrington me dio algo de valor hoy, una prueba de campo muy clara y costosa. La capitán Rosto quedó sin palabras, humillada por la profundidad y la brillantez estratégica de la joven mujer frente a ella. No se trataba solo de humildad, era inteligencia. Señorita Jones, dijo finalmente, ha sido un honor llevarla en este vuelo. Cuando amaneció sobre el mar de Irlanda, pintando las nubes con brillantes tonos de naranja y oro, Siria vio su destino adelante. Al aterrizar en Heathrow no habría una puerta normal. Como un gesto final de un agradecido Sir Richard Sterling, el 777 se dirigió a un puesto diplomático privado. Un Rolls-Royce negro y elegante esperaba en la pista. Su llegada anónima en Nueva York contrastaba fuertemente con su llegada a Londres. Había abordado como un fantasma y desembarcaba como una reina. Había enfrentado la ignorancia y había ganado, no alzando la voz, sino elevando los estándares para todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de la increíble historia de Sarafina Jones? Es un poderoso recordatorio de que la riqueza no siempre es ruidosa, y el estatus no siempre se lleva en la manga. El verdadero poder a menudo radica en la confianza silenciosa, en la brillantez de tu trabajo y en la fuerza de tu carácter. Caroline Harrington hizo un juicio basado en prejuicios y pagó un alto precio, perdiendo sus privilegios y su reputación en una sola tarde humillante. Esta historia nos enseña que el irrespeto y la intolerancia tienen consecuencias y que subestimar a alguien basado en su apariencia puede ser un error catastrófico. Es una llamada a todos nosotros para mirar más allá de la superficie, tratar a todos con dignidad y mantenernos firmes en nuestro propio valor, sin importar quién intente decirnos que no pertenecemos. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un like, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete al canal para más historias de vida real sobre karma y justicia. Gracias por leer.